cuando usted lo tenga ahí en Marcos capítulo 10, versículo 46. Estaremos leyendo ese pasaje hasta el versículo 52. Lo invito a que se ponga de pie un momentito, porque yo sé, mis amados hermanos, de algo estoy seguro, es de que Cristo está sentado en el trono de Dios. Y desde su trono el Señor está viendo este momento aquí donde estamos nosotros. Está viendo a su pueblo, está viendo a su iglesia. Y el Señor está viendo al predicador en esta hora, si lo voy a glorificar a Él o no. Pero también el Señor lo está viendo a usted, si recibirá con mansedumbre la palabra del Señor o no. Nuestro Señor sigue sentado en su trono y Él merece reverencia. Amén. Acompáñame ahí en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos del 46 en adelante. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Oramos. Padre de la gloria, gracias. Gracias, maravilloso Dios, porque tú estás aquí, Señor, en esta hora. Y tú has enviado, Señor, una palabra para que el nombre de Cristo sea glorificado, Señor. Oh Padre, permítenos ver, permítenos recibir también, Señor, esa palabra que tú tienes para nuestras vidas y para nuestros corazones. Que el nombre de Cristo sea glorificado en esta iglesia, Señor. Que el nombre de Cristo sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. Que sea el poder tuyo, Señor amado, manifestándose aquí, Señor, en cada vida, en cada corazón. Porque tú eres el mismo, Señor, de ayer, de ahora y de siempre. El mismo poder que restauró en el pasado es el mismo poder que sigue restaurando vidas hoy en día. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El poder restaurador de Cristo Jesús. En primer lugar, yo quisiera mencionar, mis amados hermanos, la deshonra del hombre. Cuando hablamos de que algo necesita ser restaurado, es porque ha perdido su calidad, ha perdido su dignidad, ha perdido la esencia, ha perdido lo bueno que esa cosa o esa persona podría tener. De ahí la necesidad de que sea restaurado. Entonces, al mirar este pasaje, hermanos míos, leyendo el versículo 46, lo primero que Marcos nos muestra a nosotros es, hermano, la deshonra del hombre. Al ver a este hombre que está ciego sentado junto al camino, Marcos nos está presentando una imagen vívida de alguien que realmente, hermano, tiene una imagen manchada, de alguien que para la sociedad no significa nada, de alguien que necesita una restauración. Yo no sé si tú en algún momento necesitaste la restauración, o yo no sé si tú ahora estás necesitando restauración. Y si es así, estamos en el lugar correcto, porque aquí está Jesús de Nazaret. Y mira lo que dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Mira la deshonra de este hombre. Dice: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Por qué es interesante, hermano, resaltar la deshonra que había en la vida de este hombre? Primero tiene que ver algo que menciona
que menciona Marcos y es el nombre de Bartimeo. Ese nombre no está ahí por casualidad, sino que ese nombre tiene un significado. Ese nombre significa o está compuesto por dos palabras: bar, que significa hijo, y timeo, que significa honra. En otras palabras, este era un hijo de honra, el que estaba sentado junto al camino mendigando. Pero en algún momento de su vida, algo pasó en la vida de este hombre, de Bartimeo. Algo pasó que llegó a quedar ciego, que perdió su vista, quedó prácticamente en la oscuridad. Y eso de alguna manera lo llevó, hermanos, esto es lo más complicado, porque lo llevó a quedar marginado por la sociedad de aquel entonces, porque al ser una persona con esa incapacidad, entonces era muy común que en aquellos tiempos estas personas quedaran marginados, fueran desechados de una familia quizás importante. De ser hijo de honra llegó a ser un hijo de deshonra. Mira cómo este hombre, aunque se llamaba hijo de honra, estaba viviendo en todo lo opuesto, estaba viviendo en todo lo contrario. Estaba en las afueras de una ciudad importante como Jericó, junto al camino, pidiendo algo de comida, pidiendo algo de beber, pidiendo algo de sustento. Era una verdadera deshonra, no solamente en su propia vida, sino también incluso para su familia. Ciego, sentado y junto al camino mendigando. Esta era su identidad. Así era como todos lo conocían. Ustedes pueden notar que en algunos pasajes de las Escrituras a veces no se mencionan los nombres de personas, varones o mujeres, pero esta era posiblemente una persona conocida. Se menciona su nombre, era Bartimeo, de manera que cualquiera que leía en aquel momento podía saber en aquella región quién era Bartimeo. Pero Bartimeo, hermano, la identidad que tenía este hombre era el ciego, era el mendigo, era una total deshonra. Cuando el pecado, hermanos, para entender un poquito lo que esto significa en el ámbito espiritual, en nuestras vidas, debemos de recordar que cuando el pecado entró en el mundo, también nos dejó en la oscuridad. El pecado, hermano, nos dejó en la ruina espiritual. Usted sabe, hermano, cuando leemos nosotros la palabra en Génesis, vemos que cuando el hombre perdió, hermano, esa honra allá en el huerto, ese hombre perdió esa dignidad que Dios le había dado, ese derecho, ese privilegio de ser el gobernador, el que cuidaba aquel huerto. Pero el día que ese hombre desobedeció a Dios, ese día fue expulsado. Y sabes que ese hombre quedó como un mendigo, quedó junto al camino, quedó en una deshonra total. Cuando vemos esto, hermano, a la luz de la palabra nos damos cuenta de nuestra necesidad de ser restaurados. Cuando nosotros miramos estos relatos en la Biblia, no son una historia más. Están ahí, hermano, para indicarnos la necesidad del humano de ser restaurado por el poder de Cristo. Y tal vez usted, que me está escuchando, tal vez usted sea como Bartimeo, que está viviendo en deshonra. Pero no importa cuál sea hoy su desgracia, no importa cuál sea hoy su ruina espiritual, no importa cuál sea su dignidad que tenga manchada por causa del pecado o por la sociedad que lo ha marginado. La buena noticia aquí, mis amados hermanos, es de que Jesús está pasando por aquí y la palabra de Dios dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Y eso, hermano, es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos primero la deshonra del hombre, la forma en cómo este hombre, a pesar de que tenía nombre de hijo de honra, era una total deshonra la que estaba viviendo. Pero en nuestro segundo punto, la confianza en Cristo Jesús.
Mire lo que dice la palabra ahí en los versículos 47 al 48, para que veamos la fe, la confianza que tenía este hombre. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Habían pasado, hermanos, unos 3 años de ministerio de Cristo Jesús, haciendo misericordia por aquí, sanando a los enfermos por acá, levantando a los paralíticos por otras partes. Entonces la fama de Jesús había crecido en gran manera en ese momento. Había llegado la fama de Jesús hasta Jericó, que era donde vivía Bartimeo. Pero lo maravilloso es de que, hermano, esta buena noticia también había llegado a los oídos de Bartimeo. Bartimeo no miraba. Bartimeo, hermano, dependía de los demás, pero Bartimeo, aunque no miraba, Bartimeo tenía sus oídos bien afinados. Y por si fuera poco, Bartimeo también tenía su garganta bien afinada como para clamar por misericordia a Jesús. En el Evangelio de Marcos, porque este hombre llama a Jesús hijo de David, y eso nos habla de la confianza que él había depositado en aquel hombre de quien él había escuchado que hacía milagros. Y yo me di la tarea de revisar algunos nombres que se le dan a Jesucristo en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 donde estamos, y se los resumo de la siguiente manera. A Jesús se le conoce como Jesucristo, Marcos 1:1. Se le conoce como Hijo de Dios. Se le conoce como el Hijo amado, como el Santo de Dios, como Jesús de Nazaret, como el Hijo del Hombre, como Maestro, como Hijo del Dios Altísimo. También se le conocía a Jesús como el Carpintero, y también se le conocía como el Cristo. ¿Recuerdan aquella confesión de Pedro? Pero, hermano, para este pobre ciego, Jesús era más que todo eso. Para este ciego, hermano, Jesús era el Hijo de David. De ahí, hermano, que nosotros miramos la confianza que este hombre tenía y había puesto en Jesús, porque él le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira cómo refleja la confianza de este hombre en el Señor Jesucristo. Porque usted dirá: ¿qué significa Hijo de David? ¿Por qué no le dijo Cristo? ¿Por qué no le dijo Hijo del Dios Altísimo, ten misericordia de mí? ¿Por qué le dijo Hijo de David? Esto, hermano, en primer lugar, es el cumplimiento del pacto davídico. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre, se lo digo en palabras sencillas, este hombre lo que estaba percibiendo, porque este hombre no miraba, pero lo que estaba viendo en la fe este hombre era que el que tenía ahí enfrente, el que estaba pasando por Jericó, era aquel descendiente que Dios había prometido a David. Lo que los demás no miraban, aunque miraban los milagros, aunque miraban a los paralíticos levantarse con sus ojos físicos, ellos no miraban el ámbito espiritual. Ellos no entendían que el que estaba ahí era la misma promesa que Dios había dado al pueblo. Dios había dicho en 2 de Samuel 7:12 que él iba a enviar a un descendiente de David, en el cual se iba a sentar eternamente y para siempre un descendiente suyo. Y eso es lo que este hombre estaba viendo. Ni los fariseos, ni los discípulos, ni todos los seguidores de Jesús podían ver lo que este ciego estaba viendo. Él, además de eso, en otras palabras, lo que él está diciendo es rey. Eso es lo que él está diciendo cuando dice Hijo de David. Él está diciendo rey, heredero del trono de Israel. Pero no solamente eso, él también le dice: ten misericordia de mí. ¿Saben por qué dice eso, hermano? Porque los judíos, hermano, no solamente esperaban a un rey guerrero. Según la profecía de Isaías, también esperaban, hermano, que ese rey iba a restaurar todas las cosas.
iba a restaurar las familias, iba a restaurar el hogar, iba a restaurar las vidas, iba a restaurar a los enfermos. Y había una promesa en la palabra que decía que los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso era lo que Bartimeo, este ciego, estaba viendo. Eso es maravilloso, mis amados hermanos, porque los evangelios se encargaron de poner este relato ahí, hermanos, para que nosotros también podamos ver a Cristo no solamente como alguien bueno, bondadoso, sino también como aquel que es el Rey misericordioso sobre cada uno de nosotros. Y si ese hombre necesitaba restauración, hizo bien en llamarle a él. Es como que en otras palabras él estuviera diciendo: Rey compasivo, ten misericordia de mí. Eso es lo que este hombre le estaba diciendo al Señor Jesús. Bartimeo, entonces, hermano, él nos enseña aquí de que Jesús es el Rey, que no usa el poder para oprimir, sino para restaurar la vista, la dignidad, la vida de los humildes. Eso es lo que Bartimeo nos está mostrando, que el Señor Jesús no solamente era el Mesías, el Cristo, el Rey, pero también era aquel Rey que tenía compasión y vino para restaurar con su poder a los sencillos y a los humildes. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: la restauración de Bartimeo. Versículo 49 al 52 leíamos lo siguiente. Mira qué maravilloso el versículo 49 en adelante. Dice la palabra: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La restauración de Bartimeo. Nuestro texto dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Se acuerdan que Jesús iba, hermano, decidido camino a Jerusalén? Y Jesús sigue en su camino a Jerusalén. Pero de pronto escucha la voz de alguien que le dice: hijo de David. Alguien que le recuerda que él es el Mesías, que él es el heredero que el Padre había prometido. Eso llama la atención de Jesús. De pronto él escucha que alguien clama pidiéndole misericordia. Él se acuerda que él es aquel Mesías que iba a tener compasión de su pueblo. Entonces, en medio de la multitud, en medio de los discípulos y de toda la gente, Jesús se detiene y lo manda a llamar. Eso es maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú piensas que nadie te oye, tal vez tú piensas que nadie te puede ayudar. Ahí está Cristo teniendo misericordia de su pueblo. Ni siquiera la misión, ni siquiera la determinación que Jesús tenía en su camino a Jerusalén fue una excusa para no atender a aquel pobre mendigo que clamaba junto al camino. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí junto al camino había un contrito de espíritu. Ahí sentado junto al camino había un hombre quebrantado de corazón pidiendo por misericordia a Jehová. Dice la palabra que entonces llamaron al ciego: ten confianza, levántate, te llama. Esto es interesante, porque los mismos que le reprendían que se callase, que dejara de estar gritando a Jesús, son los que ahora le están diciendo, han cambiado sus palabras, ahora le están diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Maravilloso es nuestro Señor. Dice la palabra que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Hermanos, este hombre, este pobre mendigo que estaba en el suelo junto al camino, cuando le dijeron: te llama, este hombre, dice otra versión, pegó un solo brinco
se levantó porque la noticia era maravillosa. A pesar de todo el bullicio, el Señor Jesús lo había escuchado, y no solo eso, lo había mandado a llamar. Dice que se levantó, hermano, que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esa capa era lo único que tal vez tenía. Tal vez era su única pertenencia que este hombre tenía. Esa capa era su abrigo. Algunos estudiosos dicen que también podría ser alguna fuente de recursos. Mencionan ellos que en la antigüedad se les daba a las personas con una condición así, les daban un manto, una capa, ellos la extendían en el suelo, y ahí las personas que pasaban por el camino ponían sus monedas. Entonces, en otras palabras, si eso fuera así, es como que si fuera su único fuente de recursos. Entonces, hermano, era todo lo que este hombre tenía, pero al saber que Jesús lo llamaba, lo soltó, lo arrojó y vino al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos enseña aquí, hermanos, este pasaje? Es de que cuando nosotros venimos a Cristo, debemos de soltar todo aquello que nos daba seguridad. Cuando venimos a Cristo, debemos de soltar todo aquello que nos daba seguridad, aquello que nos identificaba. Porque, hermano, si aquel manto identificaba a los ciegos, a los mendigos, hermano, esa era su identidad que tenía. Pero ahora estaba Cristo llamándole, ahora él tenía que venir a Cristo, tenía que soltar todo aquello. Nosotros tenemos que soltar las cosas, hermano, que antes nos identificaban. Aquello que era de deshonra para nosotros, aquello que era de inmundicia para nosotros, aquello que nos tenía marginados de la sociedad, y venir a Cristo con confianza, sabiendo que Él nos puede restaurar. Dile al que está a tu lado, ya suelta esa capa vieja. Suelta esa capa vieja, porque esa capa, hermano, lo que hace es que te identifica con alguien de deshonra. Cristo vino para restaurarnos. Cristo vino para darnos vida nueva. Cuando este hombre vino a Cristo, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Qué maravillosa pregunta, ¿no? Que tú estás clamando por una situación, por ayuda, por misericordia, y el único que puede ayudarte se ha detenido, te ha mandado a llamar, lo tienes de frente y te dice, ¿qué quieres que te haga? Es la misma pregunta que Jesús le había hecho en el versículo 36 a sus discípulos. La misma pregunta le hizo Jesús a sus discípulos en el versículo 36. ¿Qué quieren que os haga? Mientras que aquellos orgullosos corazones pidieron sentarse uno a la izquierda y el otro a la derecha, pidiendo autoridad y poder, este pobre hombre, este pobre mendigo, este pobre ciego, lo único que quería era ser recobrada su vista. Maestro, le dijo, que recobre la vista. Yo no sé qué necesitas tú ser restaurado, en qué área de tu vida. Pero este hombre vino con un corazón humilde delante del Señor. Este hombre vino con esa necesidad delante del Señor Jesús, diciéndole maestro. Le dijo rabino. Esto era un sentido de humildad. Esto era un sentido de reconocer la autoridad de aquel que tenía enfrente. En otras palabras, era una petición humilde y sincera. Señor, maestro, que recobre la vista. Este hombre, hermano, lo reconoció como hijo de David, lo reconoció como misericordioso, y aquí lo está reconociendo como maestro. Lo que los demás no podían ver, este pobre ciego lo estaba viendo. Lo que los doctores de la ley no podían ver en Cristo, este ciego lo estaba viendo. Lo que los ricos, lo que aquel joven rico no vio en Jesús, este pobre ciego que estaba a la orilla del camino lo reconoció en Cristo Jesús, hijo de David, misericordioso y maestro. Claro, al ver la fe de este hombre, al ver la humildad y la sencillez de este hombre, Jesús le dice,
vete, tu fe te ha salvado. Mateo dice que Jesús puso sus manos sobre él y otro ciego más y fueron sanados. Vete, tu fe te ha salvado. Esta era una frase, hermano, esta palabra, vete, tu fe te ha salvado, era una frase que ya distinguía al Señor Jesús. Esta respuesta era normalmente de Jesús cuando miraba la fe de las personas. Por ejemplo, en Marcos 5:34, cuando Él restauró la vida de aquella mujer con flujo de sangre, estas fueron las palabras que le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cuando Jesús restauró la vida de aquella mujer pecadora en Lucas 7:50, le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. De manera que aquí en este pasaje de Marcos, cuando Jesús le está diciendo a Bartimeo, Jesús ha reconocido, ha visto la fe, ha visto la sencillez de este hombre que ha venido al Señor diciéndole: maestro, que recobre la vista. Hermanos, este pasaje entonces, para terminar, nos deja ver el poder restaurador de Cristo. ¿De qué manera? Lo vemos en la vida de Bartimeo, de estar sentado en el camino a seguirle en el camino. Así termina el pasaje de las Escrituras diciendo: y seguía a Jesús en el camino. De vivir en deshonra ante la sociedad a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo por el camino hacia Jerusalén. De vivir en ceguera y mendicidad a recuperar su vista. De tener solamente una capa a tenerlo todo en Cristo, porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. De ser un pobre mendigo a ser un digno seguidor de Cristo. Y eso éramos nosotros antes, unos pobres mendigos. Eso éramos cuando Cristo nos encontró, unos ciegos por el camino. Eso éramos antes de venir a Cristo Jesús, dignos de lástima, desechados por la sociedad algunos. Y tal vez, hermano, tú has vivido en deshonra. Quizás el pecado te tenga viviendo en la oscuridad. Tal vez tú sientes hoy que vives marginado por la sociedad. Pero la buena noticia es de que hoy puedes confiar en Cristo y tu vida puede ser restaurada. ¿A cuántos el Señor los ha restaurado en este lugar? Yo quisiera que nos pongamos de pie un momentito, hermanos, pensando en el poder restaurador de Cristo. Si el Señor te ha restaurado, dile gracias, Señor. Si el Señor ha obrado en tu vida restaurándote, dile gracias. Dile gracias porque tú me encontraste en el camino. Dile gracias porque tú me salvaste. Dile: Señor, gracias porque tú tuviste misericordia de mí. Porque nosotros no éramos nada, pero Cristo tuvo compasión de nosotros. Porque el Rey misericordioso tuvo compasión de ti y de mí. Él sigue siendo Rey. Él sigue estando sentado en su trono, pero todavía puede restaurar las vidas. Todavía el Señor puede restaurarte. Tal vez el mundo te dio un nombre, una deshonra que has cargado durante tantos años. Tal vez el pecado manchó tu dignidad, pero Cristo vino para restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Su palabra dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Este hombre pudo ver en Cristo a un rey prometido. Este hombre, aún en su ceguera, todavía pudo poner su confianza en aquel que era misericordioso y clamar en el camino dando voces diciendo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Tal vez es lo que tú tengas que hacer ahora. Tal
vez si tú estás siendo marginado por la sociedad, tal vez si tú has sido apartado, tal vez si has tenido que pagar el precio duro por el costo de la vida o del pecado o de la maldad, pero todavía Cristo sigue siendo el mismo Rey misericordioso. Él es el amado de nuestras vidas, el amado de nuestro corazón es Dios. Vamos, dile: Señor, tú eres misericordioso. Dile: Señor, yo me amparo a ti, yo vengo a ti, yo suelto lo que tenga que soltar. Aquella capa, Señor, que era una sombra, aquella capa que era el nombre de algo que quitaba mi decencia delante de ti y me había deshonrado, ahora la suelto y vengo a Cristo que me perdona. Ahora la suelto y vengo a Cristo que me transforma. Ahora suelto lo que tenga que soltar, porque yo sé que Cristo me puede restaurar. Dile: Cristo, restaura mi vida. Dile: Cristo, con tu poder restaura mi matrimonio, restaura nuestros hijos. Oh, tú eres aquel de quien habló Isaías. Tú eres aquel de quien habló el profeta Isaías. Oh, los ojos de los ciegos se abrirán y los sordos oirán y los mudos hablarán. Él es Cristo Jesús. Dile: Jesús, tú estás aquí, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Yo no sé si hay alguien como Bartimeo en esta hora. Yo no sé si hay alguien que esté pasando en una situación difícil, pero que quiera venir al Señor por medio de la fe y decirle: no tienes que pasar hasta aquí enfrente. Desde ahí donde tú estás, tú puedes levantar tu mano al Señor y dile: Señor, yo quiero poner mi confianza en ti. Su palabra dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Ciertamente Él tiene el poder para restaurar. Ciertamente Él tiene el poder para renovar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Dile: Señor, ahí donde tú estás, restáurame. Restáurame, Señor, y límpiame. En el nombre de Cristo, gracias, Padre. Da mi corazón, Sí, Padre, te adoramos. da mi vida, Gracias, te damos, entrego mi Señor. corazón Restaura, a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar gracias, Jesús. para que crezcas tú. Gracias, Cristo. Restaura mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi corazón a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y nadie nos quita. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Gracias. Hoy podemos, Señor, confiar en el poder restaurador de Cristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dele